parque Casterfield era fría y silenciosa. La luz de las farolas apenas iluminaba el camino, pero lo suficiente como para ver la figura de una mujer sentada en un banco viejo, solitaria. Rosa, con su cabello completamente blanco y su figura delgada, vestía un abrigo de lana gris, viejo y desgastado, sentada ahí como una estatua. Sus ojos eran profundos, tristes, como si estuvieran perdidos en un mundo lejano. Rosa había estado ahí, cada noche, durante los últimos 20 años. Luis, el sheriff del pueblo, era la única persona que prestaba atención a ella. Estaba tan familiarizado con esa imagen que no necesitaba mirar con atención para saber quién era. Pero esta noche, cuando Luis salió del auto de patrulla y se acercó a Rosa, sintió que había algo diferente. «Señora Rosa», dijo Luis, con un tono tranquilo pero firme. «Ya es tarde, el parque cierra, no puede quedarse aquí toda la noche». Rosa levantó la vista, sus ojos brillaron por un momento al ver a Luis, pero inmediatamente volvieron a apagarse. «Estoy esperando a mi hijo», dijo, con una voz temblorosa pero firme. «Carlos volverá a buscarme, como prometió». Luis suspiró, había escuchado esa frase tantas veces que ya la conocía de memoria. También sabía que Carlos, el hijo de Rosa, había sido condenado hace 20 años por robar una tienda. Un caso lleno de sombras, misterios y mucha controversia, pero que había sido olvidado con el tiempo. Luis sentía lástima por Rosa, pero sabía que ella se aferraba a una esperanza muy débil. «Señora Rosa, cada noche dice lo mismo», dijo Luis suavemente. «Pero usted sabe, han pasado 20 años. Carlos es inocente». Rosa interrumpió, su voz se elevó como un grito de dolor reprimido durante demasiado tiempo. «Luis, ¿no lo entiendes? Mi hijo no hizo eso. Él es inocente, fue engañado». Luis frunció el ceño, había escuchado esas palabras muchas veces, pero nunca llegaban a sentirse lo suficientemente familiares como para ignorarlas. Había algo en la forma en que Rosa hablaba, como si hubiera vivido con esa verdad cada segundo, cada minuto durante los últimos 20 años. «Entonces, ¿por qué nadie defendió a tu hijo en ese momento?», preguntó Luis, medio como queriendo entender, medio como probando la paciencia de Rosa. Rosa se quedó en silencio, sus ojos se dirigieron hacia un punto distante, como si buscara un recuerdo que se había perdido en el tiempo. «Porque todos tenían miedo», dijo, con la voz cada vez más baja. «Miedo a Manuel y su poder. El nombre de Manuel Marconi». Luis sintió un escalofrío al escuchar ese nombre. Un jefe de contrabando muy poderoso en Casterfield en esos años, alguien a quien todos querían evitar. Todas las historias sobre él, sobre cómo manejaba todo detrás de las cortinas, siempre lo habían dejado intranquilo. Pero nunca había pensado que Manuel pudiera estar relacionado con el caso de Carlos. Rosa notó el cambio en los ojos de Luis y continuó. «Hice todo lo que pude. Pero, ¿quién me iba a creer? Una anciana, débil, sin poder alguno». Luis no sabía qué más decir. Sabía que la justicia no siempre era perfecta, pero ¿era posible que el caso de Carlos estuviera relacionado con un poder más grande? Luis sentía un impulso de querer investigar más, pero también sabía que se enfrentaría a muchas dificultades. A pesar de ser el sheriff, ni siquiera él estaba seguro de poder hacer algo cuando sus propios compañeros siempre ignoraban a Rosa, viéndola como una loca. Un hombre con un abrigo marrón se acercaba desde lejos, caminando despacio pero con paso firme. Era Raúl, uno de los guardias del parque, y también conocía bien la presencia de Rosa. «Luis, creo que ya es hora de que pongamos fin a esto», dijo Raúl, con tono frío. «Si ella no se va, tendré que llamar a alguien para que la saquen». «No hace falta, Raúl», dijo Luis, sin apartar la mirada de Rosa. «Déjame hablar con ella un poco más». «Pero las reglas son las reglas, Luis», insistió Raúl. «No podemos permitir que alguien se quede aquí toda la noche. ¿Sabes lo que es esperar, Raúl?». Rosa intervino de repente, su voz era suave pero cargada de dolor. «He estado aquí, en este frío, en esta oscuridad, porque creo que Carlos volverá. Él prometió, y yo confío en mi hijo».
Luis sintió que algo se le oprimía en el pecho, en parte por la determinación de Rosa y en parte porque sabía que sus palabras no iban a cambiar a personas como Raúl. Raúl negó con la cabeza, dispuesto a irse, cuando otro coche patrulla se detuvo cerca. Teresa, una oficial, salió. ¿Todo bien, señor Luis?, preguntó, mirando a Raúl y Rosa. Todo como siempre, Teresa, respondió Luis, sonriendo levemente pero sin poder esconder el cansancio. Teresa miró a Rosa, recordando las veces que la había visto sentada ahí durante sus rondas. ¿Está bien, señora Rosa?, preguntó, en un tono más suave. ¿Crees en la espera, Teresa? Rosa respondió con otra pregunta, y su mirada no se fijaba en los que la rodeaban, sino en algo más allá, algo invisible. Hay cosas por las que vale la pena esperar toda una vida, aunque solo sea una chispa de esperanza. Teresa no contestó, pero Luis sabía que ella también sentía lo mismo que él, una mezcla de compasión e impotencia. Está bien, señora Rosa, suspiró Luis, finalmente tomando una decisión. Esta noche puede quedarse un poco más. Pero solo esta noche. Rosa sonrió levemente. Gracias, Luis. Prometo que me iré cuando amanezca. Pero debo estar aquí, para esperar a Carlos. La luna fría iluminaba la escena, cubriendo todo el parque con una luz pálida, y ninguno de ellos sabía que la verdad que Rosa guardaba era mucho más compleja y oscura de lo que podían imaginar. La noche siguiente, Rosa volvió al parque Casterfield. Esta vez, llevaba un paraguas negro, viejo y lleno de manchas, como los recuerdos que guardaba. La lluvia caía suavemente, gota a gota, fría sobre las hojas de los árboles, mezclándose con el sonido del viento que parecía un lamento. Luis, sentado en su coche de patrulla, vio la figura familiar a través del vidrio empañado. Suspiró silenciosamente, preguntándose cuándo terminaría esta escena. Al bajar del coche, Luis sintió un escalofrío al frío que se filtraba a través de su abrigo. Sus pasos eran ligeros, fundiéndose con los sonidos de la noche. Señora Rosa, hace frío y está lloviendo, ¿cómo puede quedarse aquí?, dijo Luis, con una mezcla de reproche y preocupación. Señor Luis, no puedo rendirme, respondió Rosa, sus ojos fijos en la distancia. Carlos volverá, lo sé. Debo estar aquí, para recibirlo. Luis no sabía qué más decir, solo se quedó ahí, observando el rostro de Rosa, tratando de encontrar algún indicio de engaño, pero todo lo que veía era tristeza profunda. De repente, se escucharon pasos a lo lejos. Un hombre con un impermeable negro, alto y delgado, llevaba una bolsa de papel, se acercó. Luis entornó los ojos y reconoció a Gabriel, el gerente de una tienda en la esquina. Buenas noches, Rosa. Traje un poco de pan para usted, dijo Gabriel, dejando la bolsa junto a ella. Pensé que tendría hambre. Gracias, Gabriel. Rosa sonrió suavemente, pero esa sonrisa se desvaneció pronto. Eres muy amable. Pero solo quiero que Carlos vuelva a casa. Gabriel miró a Luis, con una expresión que mezclaba empatía y desconcierto. ¿Usted cree lo que ella dice, Luis?, preguntó Gabriel en voz baja. No lo sé, Gabriel, respondió Luis, sin apartar la vista de Rosa. Pero sé que ella no dejará de esperar. Gabriel negó con la cabeza, como si quisiera decir algo más, pero dudaba. He vivido aquí casi toda mi vida, conocí a Carlos. Él no era un ladrón, dijo Gabriel después de un rato de silencio. Es solo que, la vida a veces es injusta. Así es, injusta, dijo Rosa como si respondiera a sus propios pensamientos, sus ojos mostraban una determinación que no podía ser quebrada. Pero nunca dejaré de creer que la verdad saldrá a la luz. Luis miró a Gabriel, como si esperara encontrar una respuesta en los ojos de él, pero Gabriel solo se encogió de hombros, dio media vuelta y se alejó bajo la lluvia, dejando a Luis y Rosa en el frío. Un ruido en la distancia los sobresaltó a los tres. Luis se dio la vuelta rápidamente, con la mano sobre su arma, la mirada alerta. De la oscuridad, apareció una joven con el cabello largo y negro, su rostro cubierto bajo una capucha roja. Hola, Rosa, dijo ella, con un tono suave pero algo extraño. ¿Aún sigue esperando aquí todas las noches?
Rosa levantó la cabeza, algo sorprendida, y luego reconoció que era Lucía, la nieta de Gabriel, quien solía trabajar en la tienda. Lucía, ¿qué haces aquí a esta hora? Me preocupa por usted, respondió Lucía, acercándose, sus ojos reflejando compasión. ¿Alguna vez ha pensado que, tal vez Carlos no pueda regresar? No, Lucía. Carlos volverá, afirmó Rosa, con una voz más firme que nunca. Él lo prometió, y conozco a mi hijo. Sé que él no hizo eso. Lucía bajó la cabeza, evitando la mirada de Rosa. Pero han pasado 20 años, señora Rosa. Luis notó la tensión en la conversación e intervino, con un tono suave. Lucía, a veces hay cosas que no entendemos por completo. Quizás Carlos tenga una razón para no haber regresado antes. Lucía volteó hacia Luis, con una chispa de duda en sus ojos. Entonces, ¿por qué nadie se ha preocupado en averiguar qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué todos simplemente aceptaron que Carlos era un ladrón y dejaron las cosas así? Luis se quedó en silencio. La pregunta de Lucía lo dejó desconcertado. Era cierto que nadie en las últimas 2 décadas había querido reabrir el caso, como si todo hubiera sido enterrado bajo una capa de polvo, junto con la esperanza y la fe de Rosa. En ese momento, un hombre apareció a lo lejos, sosteniendo un periódico viejo. Era Jorge, un periodista local retirado. Se acercó, con ojos oscuros y profundos como si hubiera visto demasiadas cosas malas en su vida. Luis, escuché que estás interesado en el caso de Carlos, dijo Jorge, con una voz baja y pausada. ¿Es cierto? Luis asintió ligeramente. No lo sé, Jorge. Solo siento que hay demasiadas cosas que no cuadran en esta historia. Entonces debes saber que Manuel todavía tiene muchas cosas bajo control, murmuró Jorge, mirando a su alrededor como si temiera que alguien lo escuchara. Y lo que pasó con Carlos no fue solo un error. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si una sombra invisible lo envolviera. Jorge, ¿qué quieres decir? ¿Qué significa eso? Este no es el lugar para hablar de eso, respondió Jorge, con un tono repentinamente urgente. Nos vemos mañana por la noche, en la cafetería al final de la calle Pine. Hay cosas que necesitas saber, y quizás no sean agradables. Luis observó cómo la figura de Jorge desaparecía en la oscuridad, sintiendo como si una niebla se levantara en su mente. Esta noche, todo parecía estar sumido en una oscuridad densa y desconcertante. La historia de Rosa no era solo el dolor de una madre que había perdido a su hijo, sino una pieza de un rompecabezas mucho más grande, y temía que cuando esa imagen se completara, no fuera algo que alguien quisiera ver. Rosa seguía allí, bajo la lluvia fría, mirando a lo lejos y murmurando. Carlos, sé que no lo hiciste. Te esperaré, aunque tenga que esperar por siempre. Esa misma noche, Luis fue a la cafetería al final de la calle Pine como había acordado con Jorge. La luz dentro del local era tenue, apenas unos cuantos clientes sorbían sus cafés en silencio, el sonido de las cucharillas revolviendo las tazas resonaba suavemente, como queriendo ahogar todos los demás ruidos. Jorge estaba sentado en la esquina más lejana, con la cabeza baja sobre una taza de café negro, el vapor subiendo y ocultando parcialmente su rostro envejecido y lleno de arrugas. Luis se acercó y tomó asiento frente a él. Ya estoy aquí. Ahora hable, Jorge, dijo Luis, con un tono sereno pero cargado de tensión. Jorge levantó la vista, sus ojos cansados pero aún penetrantes, como si intentaran atravesar la mente de quien tenía delante. Luis, ¿estás seguro de qué quieres saber? Hay cosas que, cuanto más sepas, más problemas traerán. Cuanto más sepa, mejor, respondió Luis sin vacilar. Quiero aclarar el caso de Carlos, y si tienes información, necesito escucharla. Jorge sonrió ligeramente, pero su sonrisa era torcida y sombría. Está bien. Pero no digas que no te lo advertí. Respiró hondo y comenzó a hablar. El caso de Carlos, desde el principio no fue simple. Manuel tenía contactos por todos lados. Compró a algunos policías, fiscales, incluso al juez. El juicio de Carlos fue solo una farsa para encubrir lo que realmente pasó. Luis se quedó sin palabras, sin saber cómo reaccionar.
¿Sobornos? ¿Estás seguro? Jorge se encogió de hombros, mirando hacia la ventana como si quisiera escapar de esos recuerdos desagradables. Tan seguro como que el día sigue a la noche. Pero nadie quería meterse con Manuel, era demasiado poderoso. Sabía cómo hacer que la gente se callara, con dinero, amenazas o ambas. Luis sintió que su corazón latía más rápido, la ira comenzaba a acumularse en su pecho. Entonces, ¿por qué me lo estás contando a mí? Si todos tenían miedo, ¿por qué tú eres diferente? Jorge lo miró directamente a los ojos, con una amargura que casi se podía tocar. Porque yo también tuve miedo. Pero mientras más callaba, más sentía que era cómplice. Rosa no merece esto, y Carlos tampoco. Si quieres seguir adelante, te ayudaré, pero prepárate para enfrentar lo peor. Luis sintió como el ambiente de la cafetería se volvía más pesado. Justo en ese momento, la puerta del local se abrió, una ráfaga de viento frío entró junto con un hombre con un abrigo grueso y un sombrero. Este se acercó al mostrador, pero sus ojos miraron discretamente hacia la mesa donde estaban Luis y Jorge. Jorge lo notó y su rostro cambió de expresión. Tenemos que irnos, dijo Jorge, apresurado, mirando hacia la puerta. Nos están vigilando. ¿Qué dices?, preguntó Luis, confundido. He dicho demasiado, respondió Jorge, con la voz temblorosa. Esta noche no es segura. Me pondré en contacto contigo después. Entonces, Jorge se levantó rápidamente y salió de la cafetería, dejando a Luis allí, con miles de preguntas en su cabeza. Luis volvió a mirar al hombre desconocido. Estaba fingiendo elegir algo del menú, pero sus ojos no podían ocultar su atención, su vigilancia. Luis se dio cuenta de que necesitaba ser cuidadoso, pero tampoco tenía intención de rendirse. Sabía que Rosa merecía respuestas, y si Carlos era inocente, debía descubrir la verdad. A la mañana siguiente, Luis pasó por la casa de Rosa. La pequeña casa al final de la calle, con las ventanas cerradas, las paredes pintadas de un color desgastado y descascarado. Luis llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Estaba a punto de irse cuando la puerta se abrió, y apareció Lucía, con ojeras marcadas por la falta de sueño. Lucía, ¿qué haces aquí?, preguntó Luis, sorprendido. La señora Rosa tiene fiebre alta desde anoche, dijo Lucía, con voz suave pero llena de preocupación. Van a cuidarla. No creo que sobreviva a este invierno. Luis sintió un dolor profundo en su corazón. Entró en la casa y miró alrededor. Todo estaba ordenado pero vacío, no había señales de vida, solo algunas viejas fotografías colgadas en las paredes, una de ellas era de Carlos cuando era joven. Rosa estaba acostada en la cama, con los ojos cerrados, el rostro delgado y pálido. Señora Rosa, soy Luis, dijo suavemente. ¿Está bien? Rosa abrió lentamente los ojos, que lucían cansados y apagados. Luis. Carlos, ¿ya volvió?, preguntó, con una voz débil pero llena de esperanza. Luis se sentó al lado de la cama y le tomó la mano. No se preocupe, encontraré la verdad. Se lo prometo. Rosa apretó su mano, sus ojos brillando con una pequeña chispa de esperanza. Gracias, pero no dejes que te hagan daño. Manuel Marconi no se detendrá. Luis se sobresaltó al oír que Rosa mencionaba el nombre de Manuel. ¿Conoce a Manuel Marconi? Rosa asintió levemente. Él vino a buscarme después de que arrestaran a Carlos. Me dijo que no intentara demostrar su inocencia, porque nadie me creería. Y si lo intentaba, Carlos nunca volvería a ver la luz del sol. Luis se quedó rígido, sintiendo claramente la ira creciendo dentro de él. ¿Él la amenazó? Sí, pero no tengo miedo, dijo Rosa, su voz se quebró mientras las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. Ya lo he perdido todo. Solo quiero que mi hijo regrese, aunque sea por última vez. Luis sintió un nudo en la garganta, sin saber qué decir. Por primera vez en toda su carrera como policía, se sintió completamente impotente ante el dolor de una persona. Se levantó y miró a Lucía, que estaba limpiándose las lágrimas al lado de la cama. Cuida a la señora Rosa. Volveré pronto, dijo Luis,
mirándola fijamente como si le estuviera haciendo una promesa. ¿Qué va a hacer?, preguntó Lucía, su voz llena de preocupación. Ellos no lo dejarán tranquilo. Luis sonrió, pero no era una sonrisa de alivio, sino una fría. Ya estoy metido en esto, no puedo retroceder. Si intentan detenerme, les mostraré que no soy fácil de intimidar. Lucía lo vio alejarse, con una mezcla de esperanza y miedo en su corazón. Nadie en el pueblo se atrevía a enfrentarse a Manuel Marconi, y sabía que Luis estaba a punto de enfrentarse a una batalla muy peligrosa. Esa misma noche, a pesar de estar enferma, Rosa volvió al Parque Casterfield. No hizo caso a las recomendaciones de nadie, y se sentó en el banco viejo, con la mirada fija en la distancia, donde no aparecía nadie. Seguía esperando, aunque la lluvia fría empapara su abrigo, aunque la verdad fuera cruel, no podía dejar de esperar. Luis regresó a la comisaría temprano a la mañana siguiente, su mente abrumada por la información que Jorge le había revelado. Se sentó en su oficina, mirando el archivo del caso de Carlos sobre su escritorio, sintiendo que todo se volvía más complejo. Sabía que debía actuar, pero también era consciente de que personas como Manuel no serían fáciles de derrocar. Un leve golpe en la puerta rompió el silencio, y Teresa, la joven oficial en la que Luis confiaba, entró. «Jefe, ¿todo está bien?» «Lo he visto preocupado estos últimos días», preguntó, su voz cargada de preocupación. Luis miró a Teresa, reflexionando un momento. «Teresa, necesito tu ayuda en algo. Pero tienes que mantener esto en secreto, no puedes decírselo a nadie». Teresa frunció ligeramente el ceño, pero asintió con seriedad. «Sí, jefe. Estoy lista para ayudar». Luis abrió un cajón y sacó un viejo archivo, el borde amarillo por los años. «Este es el caso de Carlos, el hijo de la señora Rosa. Fue condenado por robar una tienda hace 20 años. Pero creo que hay algo que no está bien. Necesito que revises todo, busca contradicciones, cualquier cosa que nos ayude a reabrir el caso». Teresa lo miró sorprendida, no esperaba que Luis le pidiera algo así. «Pero jefe, este caso se cerró hace mucho, si lo volvemos a abrir, muchas personas no estarán contentas». «Lo sé», respondió Luis, con una voz calmada pero firme. «Pero si alguien es inocente, tenemos que hacer algo. Teresa, necesito que confíes en mí, al menos esta vez». Teresa miró a Luis por un largo rato, y finalmente asintió. «Lo haré. Pero si las cosas se complican, espero que me proteja». Luis sonrió. «Gracias, Teresa. Te lo prometo». Teresa tomó el archivo y salió de la oficina, dejando a Luis solo con sus pensamientos confusos. Sabía que al investigar de nuevo el caso, tendría que enfrentarse a fuerzas muy poderosas, pero también sabía que no podía detenerse. La historia de Rosa, su perseverancia, lo había impulsado a actuar. Por la tarde, Luis regresó al Parque Casterfield, pero no para patrullar, sino para encontrarse con Jorge, como habían acordado. Caminaba lentamente por los senderos vacíos, las luces de las farolas proyectando sombras largas y oscuras. Cuando llegó al banco donde Rosa solía sentarse cada noche, la encontró dormida, con la cabeza inclinada hacia un lado, una bufanda de lana envuelta alrededor de su cuello. Luis se acercó suavemente y la despertó. «Señora Rosa, ¿por qué no vuelve a casa a descansar? Hace mucho frío». Rosa abrió los ojos y al ver a Luis, sonrió levemente, pero esa sonrisa aún estaba llena de tristeza y cansancio. «No puedo irme a casa, Luis. Tengo miedo de que si no estoy aquí, Carlos no sepa cómo encontrarme». Luis se sentó a su lado, sintiendo el frío que se filtraba a través de su abrigo. «Estoy investigando el caso de Carlos», dijo en voz baja, temiendo que si hablaba más fuerte, sus palabras se perderían en el viento nocturno. «Haré todo lo posible para encontrar la verdad, señora Rosa». Rosa miró a Luis, y sus ojos se iluminaron como faros en la oscuridad. «Gracias, Luis. Siempre creí que si alguien escuchara, mi hijo sería liberado». Luis no respondió, simplemente le apretó la mano, como si quisiera transmitirle más fuerza, y tal vez, también a sí mismo. En ese momento, una voz profunda se escuchó detrás de ellos.
Una historia conmovedora, Luis. Pero estás jugando un juego peligroso. Luis se dio la vuelta y reconoció a Ramón, un detective privado, y también alguien que había trabajado para personas como Manuel Marconi. Ramón, ¿qué haces aquí?, preguntó Luis, con sorpresa y cautela en su voz. Ramón se acercó, con una sonrisa torcida en los labios. Escuché que estabas husmeando en el caso de Carlos. No es una buena idea, Luis. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Luis se levantó, enfrentándose a Ramón. Si Carlos es inocente, haré todo lo que pueda para limpiar su nombre. No importa a quién tenga que enfrentar. Ramón se rió con desprecio. Luis, eres tan ingenuo. Manuel lo ha arreglado todo, ¿realmente crees que puedes ganarle? Eso se verá más adelante, dijo Luis, su voz firme y decidida. Pero no puedo darme la vuelta cuando sé que alguien está sufriendo una injusticia. Ramón lo miró, sus ojos fríos e inexpresivos. Te lo he advertido, Luis. No dejes que tu bondad te lleve a la ruina. Manuel no es alguien a quien quieras provocar. Y con eso, Ramón se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, dejando a Luis con las frías amenazas resonando en su cabeza. Sabía que no eran palabras vacías. Manuel tenía el poder para destruir la vida de cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Pero también sabía que ya no podía detenerse. Cuando regresó a la comisaría, encontró a Teresa esperándolo, con una expresión de preocupación. Jefe, encontré algunos documentos sobre el caso de Carlos. Hay una declaración que no estaba en el archivo oficial. Parece que Carlos fue obligado a confesar, pero alguien se aseguró de ocultarlo. Luis tomó los documentos, sus ojos recorrieron rápidamente las líneas. Esta era la evidencia que necesitaba, una pista de la corrupción, de la injusticia que Carlos había sufrido. Bien hecho, Teresa, dijo, sin poder ocultar su gratitud. Sé que esto no es fácil, pero no permitiré que sigan ocultando la verdad. Teresa sonrió ligeramente, pero sus ojos seguían reflejando preocupación. Jefe, me preocupa que estemos yendo demasiado lejos. Manuel no se detendrá ante nada para mantener el silencio. Luis suspiró, sus hombros pesados. Lo sé, Teresa. Pero si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Si la justicia es solo una fachada, ¿cuál es nuestro deber? La pequeña cafetería al final de la calle Pine ya había cerrado, las luces se apagaban y la oscuridad cubría cada esquina. Pero en el corazón de Luis, una llama había empezado a arder, aunque sabía que el camino por delante estaba lleno de peligros. Esa misma noche, como siempre, Rosa seguía sentada en el banco del parque, con la mirada fija en la oscuridad infinita, esperando algo que solo ella podía ver. La lluvia caía fuerte esa noche, como si quisiera arrastrar todo el pueblo de Casterfield. Luis se encontraba en su oficina, frente a la pila de documentos que Teresa había encontrado. Las hojas viejas, arrugadas y descoloridas, contenían declaraciones contradictorias, detalles incompletos y notas breves y misteriosas. Ya no había duda, alguien había tratado de ocultar la verdad sobre el caso de Carlos. La puerta de la oficina se abrió de golpe, Teresa entró sosteniendo un sobre marrón en la mano. Jefe, acabo de recibir esto, la persona que lo entregó dijo que era urgente, dijo mientras le pasaba el sobre a Luis. Luis rasgó el sobre y sacó una carta escrita a mano con pocas palabras, pero aterradoras. Detente antes de que sea demasiado tarde. No pongas en riesgo a tu familia por alguien que ya ha sido olvidado. Luis sintió que el corazón se le apretaba. Claramente, era una amenaza, y probablemente provenía de uno de los hombres de Manuel Marconi. Me están amenazando, Teresa, dijo Luis, con voz baja pero llena de tensión. Y no creo que se detendrán solo con palabras. Teresa se quedó callada por un momento, y luego se acercó más, mirándolo directamente a los ojos. Jefe, si retrocedemos ahora, todo lo que la señora Rosa ha soportado durante 20 años se volverá inútil. Si hay algo que está mal, debemos sacarlo a la luz. Yo no quiero echarme atrás. Luis sonrió levemente, sintiendo la firmeza en las palabras de Teresa. Bien, porque yo tampoco, respondió. Y creo que ya es hora de que tomemos medidas más drásticas.
Manuel no puede seguir pensando que puede manipular esta ciudad para siempre. Al día siguiente, Luis decidió enfrentarse cara a cara con Manuel Marconi. Sabía que era una decisión arriesgada, pero si quería llegar a la verdad, no podía seguir evitando el conflicto. El bar de Manuel estaba al final de la calle, un lugar donde la luz nunca era suficiente y las risas murmuradas parecían ocultar secretos. Luis entró al bar, sus ojos recorrieron rápidamente las caras familiares, los hombres con chaquetas de cuero negro, con miradas esquivas. En una esquina del bar, Manuel estaba sentado en un gran sillón, un cigarro medio fumado en la mano, sus ojos brillaron al ver a Luis acercarse. «Ah, Luis. No pensé que vendrías», dijo Manuel, su voz suave pero con una amenaza oculta. «Siéntate. Hablemos». Luis arrastró una silla y se sentó frente a él, sin mostrar un ápice de temor. «No vengo a hablar, Manuel. He venido a advertirte. Si estás involucrado en la manipulación del caso de Carlos, más vale que te prepares para enfrentar las consecuencias». Manuel soltó una carcajada, pero sonó como el siseo de una serpiente mudando de piel. ¿De verdad crees que puedes hacer algo, Luis? Esta es mi ciudad. Yo controlo todo aquí. La policía, el gobierno, incluso la justicia que tanto persigues, ¿y crees que puedes derribar todo eso solo por un prisionero al que nadie recuerda? Luis sostuvo la mirada, su voz firme. La justicia no es algo que se pueda comprar, Manuel. Tal vez lo has olvidado, pero yo no. Manuel no respondió de inmediato. Aspiró profundamente su cigarro y luego soltó el humo lentamente, sus ojos se clavaron en Luis como si estuviera evaluando a una presa. Entonces veamos quién es más terco, ¿realmente crees que puedes ganarme? Luis se levantó, no quería perder más tiempo con alguien como Manuel. Pronto lo sabremos. Y se dio la vuelta para salir del bar, pero sabía que las cosas se pondrían aún más difíciles. Manuel no dejaría el poder tan fácilmente, y Luis tampoco podría confiar en un sistema legal que había sido manipulado. Esa noche, la lluvia caía fuerte, pero Rosa seguía sentada en el banco del parque, como todas las noches. Llevaba un impermeable delgado, que claramente no la protegía del frío ni de las gotas que le mojaban el cabello y le resbalaban por el rostro arrugado. Lucía la encontró allí, sosteniendo un paraguas e intentando cubrir a Rosa. «Abuela, ¿por qué no vuelve a casa a descansar?», preguntó Lucía, su voz llena de preocupación. «Hace frío, puede enfermarse». Rosa sacudió la cabeza suavemente, sus ojos seguían perdidos en la distancia, mirando hacia el sendero oscuro. «Carlos va a regresar. Él lo prometió. Tengo que esperar aquí, porque aquí es donde me encontrará». Lucía sintió un nudo en la garganta, sabía que Rosa se aferraba a una esperanza muy débil, pero tampoco podía convencerla de que la soltara. «¿Sabe, abuela? Escuché que Manuel amenazó a quienes intentaron ayudar a Carlos. Me preocupa que todo esto nunca termine». Rosa giró la cabeza para mirar a Lucía, sus ojos ya no brillaban como antes, pero todavía había una pequeña llama titilante. «Cuando Carlos regrese, todo cambiará. Todo se aclarará, y nadie podrá ocultar la verdad para siempre. No importa cuánto lo intente Manuel, la verdad prevalecerá». Mientras tanto, Luis estaba solo en su oficina, la luz neón de afuera se filtraba por la ventana, creando sombras que bailaban en las paredes. Sostenía el sobre con la amenaza en la mano, leyendo cada palabra una y otra vez. Sabía que Manuel no era solo un capo, sino un hombre con el poder de destruir a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. «Nadie va a detenerme», murmuró Luis, como si se estuviera recordando a sí mismo. «Carlos será exonerado. Aunque tenga que enfrentarme a Manuel y a todos los que estén detrás de él, no daré marcha atrás». La noche se sentía más densa, como si quisiera tragarse todo a su paso. Pero en medio del frío, Rosa seguía esperando, y Luis continuaba luchando. Eran como dos pequeñas luces, solitarias pero determinadas, tratando de atravesar la oscuridad que envolvía a la ciudad de Casterfield. Y en algún lugar, una tormenta se acercaba, trayendo consigo secretos que pronto serían revelados. Luis conducía de regreso a casa en medio de la noche, su mente dando vueltas a la reunión con Manuel Marconi.
Sabía que había tocado algo que nadie quería tocar, pero no tenía intención de detenerse. Cuando su coche giró por una calle desierta, las luces delanteras cortaron la oscuridad, hasta que de repente, un camión grande apareció por detrás, chocando con fuerza contra la parte trasera de su coche. Luis se sobresaltó, sus manos se aferraron al volante para mantener el control, pero el coche fue golpeado de nuevo, esta vez con más fuerza, haciéndolo desviarse de la carretera hacia el césped junto a la acera. Antes de que pudiera reaccionar, el camión se adelantó, bloqueando su camino, impidiendo que Luis siguiera. Un hombre bajó del camión, su rostro oculto en la sombra, pero su figura era alta y se movía con decisión. Se acercó lentamente al coche de Luis y golpeó suavemente en la ventana. «Sal y hablemos, Sheriff», dijo, con una voz seca pero clara. Luis abrió la puerta y salió, mirando fijamente al hombre frente a él. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». El hombre se rió con desprecio. «Solo quiero recordarte que a veces es mejor dejar las cosas como están. No querrás que tu familia tenga problemas, ¿verdad?». Luis sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¿Manuel te envió?», preguntó, tratando de mantener la compostura. El hombre no respondió, solo esbozó una sonrisa. «No soy yo quien hace las preguntas aquí. Pero para que lo sepas, esta es la última advertencia. Si sigues insistiendo en el caso de Carlos, pagarás un alto precio». Luis miró fijamente a los ojos fríos del hombre, no vio nada más que vacío e indiferencia. «Si intentas intimidarme, has fallado. No me dejaré amedrentar tan fácilmente». El hombre no contestó, solo sonrió con burla. «Ya veremos si sigues diciendo eso cuando veas a tu familia en peligro». Luego se dio la vuelta y volvió al camión, pero antes de irse, añadió: «Puedes elegir protegerlos o dejar que sufran las consecuencias por tu culpa». Luis se quedó allí, mirando cómo el camión desaparecía en la oscuridad, lleno de ira y preocupación. Manuel había dado un paso más, amenazando a su familia. Pero esto también le hizo entender que estaba en el camino correcto. Personas como Manuel solo recurrían a la violencia y las amenazas cuando se sentían amenazados. Luis sabía que debía seguir adelante, pero también quería proteger a su familia. A la mañana siguiente, Teresa llegó temprano a la oficina y encontró a Luis sentado frente a su escritorio, con los ojos hundidos por la falta de sueño. «Jefe, ¿qué ha pasado?». «Parece que no está bien», preguntó, preocupada. Luis le contó lo que había sucedido la noche anterior, su voz era grave y seria. «No nos queda mucho tiempo, Teresa. Manuel sabe que estamos cavando demasiado profundo, y no se va a detener aquí. Tenemos que encontrar la verdad antes de que todo se complique más». Teresa miró al jefe, sintiendo la determinación en sus ojos, pero también percibiendo claramente el peligro acechante. «Entonces, ¿qué hacemos, jefe? Está claro que Manuel no solo amenaza, realmente quiere detenernos». Luis suspiró y luego dijo: «Necesito que encuentres la manera de proteger las pruebas que tenemos. No podemos permitir que caigan en manos equivocadas. Y quizás deba recurrir a algunas personas externas, aquellas que Manuel no pueda controlar». Esa tarde, Luis se reunió nuevamente con Jorge en la cafetería al final de la calle Pine. Jorge estaba sentado en una esquina apartada, sosteniendo una taza de café caliente con ambas manos. Sus ojos mostraban un atisbo de miedo cuando vio entrar a Luis. «Ya escuché lo que pasó anoche», dijo Jorge en voz baja. «Manuel te ha advertido, ¿verdad?». Luis asintió, sentándose frente a Jorge. «Pero no puedo rendirme. Necesito saber más sobre Manuel. Si tienes alguna información que aún no has compartido, este es el momento para hablar». Jorge dudó, pero finalmente comenzó a hablar, en un tono tan bajo que solo Luis podía escuchar. «Manuel no solo controla a la policía y al gobierno. También está vinculado a una red de contrabando a gran escala. Carlos presenció accidentalmente una de sus transacciones, y esa es la verdadera razón por la que lo arrestaron». Luis se quedó inmóvil, sintiendo que finalmente todas las piezas encajaban. ¿Entonces acusaron a Carlos para ocultar las actividades ilegales de Manuel? «Así es», respondió Jorge, sus ojos brillando de miedo. «Carlos era una amenaza porque sabía demasiado.
Pensaron que al silenciarlo, todo quedaría encubierto. Pero creo que Manuel nunca esperó que Rosa no se rindiera, y ahora tú estás tratando de reabrir el caso. Luis apretó los puños, sintiendo la sangre hervir en sus venas. Jorge, si continúo investigando, Manuel no me dejará en paz. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras alguien ve su vida destruida injustamente. Jorge sonrió con amargura. No sabes contra quién te enfrentas, Luis. Manuel puede borrar cualquier evidencia y hará lo que sea para proteger su poder. Pero si estás decidido, te ayudaré. Luis miró a Jorge, sintiendo una chispa de esperanza entre las amenazas oscuras. Gracias, Jorge. Necesito toda la ayuda posible. Esa noche, Luis condujo de regreso a casa con el corazón pesado. Cuando apenas había cruzado la puerta, el teléfono sonó. Luis contestó, y una voz desconocida y fría habló al otro lado de la línea. Escucha, Sheriff. Esta noche tienes dos opciones, detenerte ahora mismo, o aceptar que tus seres queridos no estarán seguros. Luis sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La voz continuó, sin ninguna emoción. No preguntes demasiado. Solo recuerda que Manuel no juega. Detente o te arrepentirás. Luis sostuvo el teléfono con fuerza, su voz más firme que nunca. No les tengo miedo. Y no me detendré hasta que la verdad salga a la luz. La llamada terminó abruptamente, dejando un silencio inquietante. Luis se quedó allí, lleno de determinación pero también temiendo lo que estaba por venir. Sabía que esta batalla no sería fácil, y que su oponente estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener sus secretos. Pero sin importar cuán densa fuera la oscuridad, encontraría la manera de iluminarla. Esa era su promesa a Rosa, y ahora era su promesa a la verdad. Después de innumerables dificultades y peligros, finalmente llegó el día. La mañana del juicio para reabrir el caso de Carlos, el Tribunal Central de Casterfield estaba más lleno de lo habitual. Los bancos estaban abarrotados de periodistas, curiosos y no pocos familiares de Carlos que habían llegado temprano. Luis se encontraba frente al tribunal, sintiendo que todas las miradas recaían sobre él. Sabía que este era el momento más importante después de todo lo que había pasado. Rosa estaba sentada en la primera fila, con los ojos enrojecidos pero llenos de esperanza. Sostenía la mano de Lucía, su nieta, que siempre había estado allí para apoyarla. «¿Crees que todo saldrá bien, Lucía?», susurró, como si temiera que si hablaba en voz alta, la esperanza se desvanecería. «No se preocupe, abuela», respondió Lucía con voz firme. «Luis ha hecho todo lo posible para que la verdad salga a la luz. Debemos confiar en la justicia». La puerta de la sala de audiencia se abrió, y todos voltearon la cabeza para ver entrar a Carlos, vestido con el uniforme gris de prisionero, esposado pero con la cabeza en alto. Había adelgazado mucho, su rostro estaba demacrado, pero aún mantenía una expresión de dignidad. Cuando sus ojos se encontraron con los de Rosa, una sonrisa cansada apareció en sus labios. Rosa rompió a llorar, las lágrimas rodando por su rostro al ver a su hijo, el hijo que había esperado durante 20 años. Luis se acercó a Carlos y le puso una mano en el hombro. «Carlos, hoy será el día en que todo cambie. Te lo prometo». Carlos asintió suavemente, su voz ronca por la emoción. «Gracias, señor Luis. No importa cuál sea el resultado, le estaré agradecido por no haberse rendido». En medio del tenso silencio, el juicio comenzó. El juez entró, y su martillo golpeó con fuerza, como si quisiera indicar que hoy sería el día en que la verdad saliera a la luz. Por el lado de la fiscalía estaba Álvaro, un abogado conocido por ser implacable. Comenzó con una voz fría y contundente. «Señoría, creemos que este caso fue investigado meticulosamente hace 20 años y que las pruebas iniciales siguen siendo suficientes para mantener la condena del acusado Carlos». Sentado en el lado opuesto, el abogado de Carlos era Emilio, una joven abogada con mirada penetrante y una determinación feroz. Emilio había sido invitada por Luis al equipo legal después de darse cuenta de que necesitaban a alguien dispuesto a luchar duro contra las fuerzas detrás de Manuel Marconi.
Emilio se levantó y comenzó a refutar con una voz firme. Señoría, hemos reunido nuevas pruebas que demuestran que el acusado Carlos fue incriminado injustamente. Los testimonios del caso anterior fueron obtenidos bajo coacción y, lo más importante, hubo manipulación por parte de individuos con poder, quienes se aseguraron de que Carlos terminara en prisión. Álvaro esbozó una sonrisa sarcástica. ¿Nuevas pruebas? ¿Será tal vez algunos rumores o testimonios de personas sin credibilidad? Emilio miró fijamente a Álvaro, con una expresión de determinación. Entonces, permítanos presentar lo que hemos investigado. Y si es verdad, usted no podrá negarlo. Durante los primeros días del juicio, Emilio presentó pruebas importantes, incluidas las que Teresa y Luis habían encontrado anteriormente, demostrando que las declaraciones de Carlos habían sido forzadas y eran inconsistentes. Emilio también llamó a Jorge como testigo, quien había trabajado incansablemente para exponer la verdad sobre la conexión entre Manuel y el caso de Carlos. Jorge se paró frente al tribunal, su voz temblaba ligeramente pero su resolución era clara. He guardado silencio durante demasiado tiempo, y eso contribuyó a que Carlos sufriera una injusticia. Pero ahora quiero decir la verdad. Manuel manipuló a la policía, amenazó a los testigos y distorsionó este caso desde el principio. Álvaro respondió, su voz cargada de desdén. Señor Jorge, ¿tiene pruebas de estas acusaciones? ¿O está simplemente creando una historia para salvar su propia piel? Jorge no vaciló, levantó un expediente que Emilio había preparado. Aquí están las pruebas de que varios agentes de policía aceptaron sobornos de los hombres de Manuel para alterar las declaraciones y ocultar información desfavorable para él. Esto no son solo palabras, sino hechos. La sala estalló en murmullos sorprendidos. Álvaro trató de mantener la calma, pero claramente se había quedado en una situación difícil. Manuel no estaba presente en el juicio, pero Luis sabía que Segaramente estaba siguiendo cada detalle. Durante el receso, Luis se encontró con Carlos en el pasillo. Carlos miraba a su alrededor, buscando seguridad entre las caras desconocidas. Luis, yo, no pensé que esto realmente ocurriría. Había perdido toda esperanza. Luis puso una mano sobre el hombro de Carlos, su voz era suave. Carlos, lo entiendo. Pero tu madre, Rosa, nunca perdió la esperanza. Ella creyó que algún día regresarías, y hoy estamos aquí para tratar de hacer eso realidad. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Carlos, y él apartó la mirada para ocultarla. No sé cómo podré agradecer a todos. Solo quiero ser libre, volver a casa. Emilio se acercó, su rostro tenso pero iluminado por la determinación. Carlos, esto aún no ha terminado. Todavía hay mucho que debatir en el juicio, pero creo que la justicia está empezando a ver la luz. Lucharemos hasta el final. Esa tarde, el juicio continuó con la aparición de Teresa. Subió al estrado como testigo, presentando sus descubrimientos sobre la corrupción en la investigación de hace 20 años. Teresa no solo expuso los errores, sino que valientemente criticó cómo la policía había sido sobornada, dejando la sala de audiencias en un silencio absoluto. Señoría, dijo Teresa, su voz firme e inquebrantable. Esto no es solo el caso de un individuo falsamente acusado. Este es un sistema que fue aprovechado para convertir a un inocente en un culpable. Y estoy aquí para corregirlo. Álvaro trató de refutar, pero Emilio rápidamente lo contradijo. Pueden intentar ocultar la verdad, pero no pueden hacerlo para siempre. Tenemos pruebas, tenemos testigos, y no nos detendremos hasta que se haga justicia para Carlos. Rosa se sentó en la sala de audiencias, inmóvil, pero sus ojos brillaban llenos de esperanza. Sostenía la mano de Lucía con fuerza, sintiendo como si un peso que había llevado por tanto tiempo finalmente comenzara a desmoronarse. Había esperado 20 años para ver a su hijo tener una oportunidad y no permitiría que se le escapara. El juicio finalmente llegó a su conclusión. La sala de audiencias estaba en un silencio sofocante, el juez sostenía el veredicto en sus manos, sus ojos recorrieron a las personas sentadas en la sala. Después de días de debates, interrogatorios y la presentación de nuevas pruebas, todo dependía ahora de su decisión.
Después de considerar minuciosamente las nuevas pruebas y el testimonio de los testigos, comenzó el juez, su voz severa pero llena de compasión. El tribunal decide declarar al acusado Carlos Martínez inocente. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala, seguido de aplausos que comenzaron a surgir desde los asientos del fondo. Rosa rompió a llorar, las lágrimas corrieron por su rostro surcado de arrugas por el tiempo y el dolor. Se cubrió el rostro con las manos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Lucía la abrazó con fuerza, sus ojos también llenos de lágrimas. Abuela, Carlos es inocente, podrá volver a casa. Carlos permaneció inmóvil en medio de la sala de audiencias, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus labios temblaban. Durante 20 años, había pensado que nunca tendría esta oportunidad, que estaría condenado para siempre a vivir en la sombra de la injusticia. Pero ahora, era libre. Emilio sonrió radiante, se giró hacia Álvaro, que seguía parado, aturdido, sin saber cómo reaccionar. Te lo dije, la justicia nunca permanece en silencio para siempre, dijo con un tono calmado, pero claramente satisfecho. Luis estaba en la fila cercana a la puerta, sus ojos llenos de alivio y una alegría indescriptible. Había luchado incansablemente, superado todas las dificultades para llegar a este momento. Cuando sus ojos se encontraron con los de Carlos, Luisa sintió, como diciéndole que todo había terminado y que finalmente era libre. Una semana después, Carlos se encontraba frente a la puerta de la prisión, donde había estado recluido durante 2 décadas. El cielo ese día era azul, el viento soplaba suavemente entre los árboles y el sol brillaba cálido. Pero para Carlos, todo parecía nuevo. Respiró profundamente, escuchando el canto de los pájaros a lo lejos, el aroma de la libertad llenaba el aire. La puerta de la prisión se abrió y Carlos salió, sus pasos eran cautelosos, como si estuviera entrando en un mundo al que no pertenecía. Durante 20 años había vivido entre frías paredes, y ahora tenía que aprender a vivir de nuevo, a empezar desde cero. Miró a su alrededor y su mirada se encontró con una figura familiar esperándolo cerca de la puerta. Luis estaba allí, sosteniendo su gorra de policía, sonriendo al ver a Carlos salir. «Hola, Carlos», dijo, su voz suave pero cálida. «Bienvenido de vuelta». Carlos miró a Luis, sus ojos llenos de emoción. «Luis, realmente viniste a recibirme», su voz era ronca por la emoción, como si no pudiera creer que todo aquello fuera real. Luis asintió, acercándose a Carlos y dándole una palmada en el hombro. «Te lo prometí, ¿recuerdas? No iba a dejar que salieras de aquí solo». Carlos sonrió, pero las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Yo, no sé qué decir, Luis. Gracias por no rendirte, por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Me has dado la vida, una vez más». Luis miró a Carlos, sintiendo un nudo en la garganta ante sus palabras. «No necesitas agradecerme, Carlos. Merecías ser libre. Tú y tu madre ya han sufrido suficiente. Ahora puedes empezar de nuevo, vivir la vida que siempre quisiste». Carlos bajó la cabeza, respiró hondo, dejando que el aire libre llenara sus pulmones. 20 años, Luis, 20 años esperando este momento. Hubo momentos en que quería rendirme, pensando que nunca podría salir de allí. Pero me equivoqué, y fue gracias a ti y a todos los que me ayudaron. Luis puso una mano sobre el hombro de Carlos, sus ojos brillando con seriedad. No te equivocaste, Carlos. Lo que estaba equivocado era el sistema que te hizo pasar por esto. Pero ahora todo se ha corregido. Hemos ganado. Caminaron juntos por el camino que llevaba fuera de la prisión, un camino largo bordeado por árboles verdes. Carlos sentía como si estuviera entrando en un nuevo mundo, un lugar donde podría empezar de nuevo, donde los recuerdos dolorosos finalmente podrían desvanecerse. Se detuvieron en una pequeña cafetería cerca de la prisión, donde Luis había planeado que Carlos pudiera tomar una taza de café real después de tantos años. Cuando entraron, el dueño de la cafetería reconoció a Carlos y lo recibió con una cálida sonrisa. «Bienvenido de vuelta, Carlos. Me alegro de que hayas recuperado tu libertad. Esta es una taza de café para alguien que es libre».
Carlos tomó la taza de café, sintiendo el calor del vaso en sus manos, como si estuviera calentando un corazón que había estado helado durante mucho tiempo. Inhaló profundamente, disfrutando el aroma del café, sintiendo que era la primera vez en mucho tiempo que realmente vivía. Gracias, dijo, pero no solo al dueño de la cafetería, sino a todos los que habían hecho posible ese momento. Luis se sentó frente a Carlos, se miraron en silencio por un momento, pero ese silencio estaba lleno de significado. ¿Y ahora, qué harás, Carlos?, preguntó Luis con voz suave. Carlos miró su taza de café y luego hacia la ventana, donde el sol entraba radiante. Voy a casa, a ver a mi madre, dijo, sus ojos brillando al mencionar a Rosa. Ella me esperó durante 20 años. Ahora es mi turno de ir a casa y decirle que todo ha terminado, que estoy de vuelta. Luis sonrió, sintiendo una felicidad cálida llenándole el pecho. Me alegra escucharlo. Estoy seguro de que Rosa te está esperando. Me dijo que no dejaría de esperar hasta verte regresar. Y ahora, tiene razones para sonreír. Carlos sintió que su corazón se llenaba de calidez, como si un peso se hubiera levantado. Nunca olvidaré esto, Luis. Gracias por darme la oportunidad de empezar de nuevo. Eso es algo que todos merecemos, Carlos. La oportunidad de vivir, de amar y de comenzar de nuevo, respondió Luis, sus ojos brillando. Y sé que lo harás bien, porque has pasado por suficiente para saber valorar lo que tienes. Se quedaron allí, en medio del susurro de la cafetería, donde los rayos de sol iluminaban sus rostros marcados por las dificultades. La vida a veces puede ser cruel, pero también sabe cómo devolver lo que es justo. Carlos había perdido 20 años, pero había recuperado su libertad, su esperanza y una oportunidad para vivir de nuevo. Carlos caminó hacia el parque Casterfield, donde sabía que su madre estaría esperando. El cielo estaba despejado, la luz del sol se filtraba suavemente entre las hojas, y las hojas amarillas caían delicadamente sobre el camino. Su corazón latía rápido, una mezcla de alegría y nerviosismo. Había imaginado este momento miles de veces, pero ahora que estaba ocurriendo, se sentía como un sueño. Desde lejos, vio la pequeña figura de Rosa, sentada en el viejo banco donde había esperado durante 20 años. Su cabello blanco ondeaba suavemente con el viento, y sus manos sostenían con fuerza la vieja bufanda que nunca había dejado. Carlos redujo la velocidad, temiendo que si caminaba demasiado rápido, este sueño se desvanecería. Mamá, llamó, su voz quebrada pero llena de emoción. Rosa se sobresaltó y levantó la cabeza, sus ojos se abrieron de par en par al ver a la persona que estaba frente a ella. Por un momento, no podía creer lo que veía. Carlos, susurró, como si temiera que si hablaba en voz alta, aquella imagen se desvanecería como el rocío de la mañana. Carlos se apresuró hacia ella, sin decir una palabra más, y se arrodilló ante ella, abrazando con fuerza sus piernas. Mamá, soy yo. He vuelto, dijo con la voz entrecortada, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Rosa abrazó a su hijo, las lágrimas brotaron sin cesar, pero eran lágrimas de alegría, de alivio después de 20 largos años. Carlos, ¿de verdad has vuelto? Yo lo sabía. Siempre supe que volverías, dijo con la voz temblorosa pero llena de firmeza. Se abrazaron allí, en medio del parque, un lugar que había sido testigo de tanto dolor y espera. Ahora, ese momento se había transformado en alegría y felicidad. Las personas que pasaban por allí se detuvieron, reconocieron que aquel era Carlos, el hombre que había sido absuelto después de 2 décadas de injusticia. Un momento después, comenzaron a aparecer rostros conocidos. Lucía fue la primera en correr hacia ellos, con los ojos llenos de lágrimas al ver la conmovedora escena frente a ella. Carlos, ¿de verdad volviste? No podía creer que esto se hiciera realidad, dijo, con la voz temblorosa. Carlos se puso de pie, miró a Lucía, y sus ojos reflejaron una profunda gratitud. Lucía, sé que has estado al lado de mi madre todo este tiempo, cuidándola y dándole ánimos. Nunca podré agradecerte lo suficiente. Te has convertido en parte de nuestra familia. Lucía sonrió suavemente, aún con lágrimas en los ojos. Solo hice lo que creí correcto.
La señora Rosa nunca perdió la esperanza, y yo tampoco. Ahora estás aquí, y me siento muy afortunada de ser testigo de este momento. No mucho después, Luis también apareció. Se quedó allí un momento, observando a Carlos y Rosa con una sonrisa cálida. Carlos, creo que he visto suficiente de escenas maravillosas para toda una vida, dijo, con una voz suave pero que no podía ocultar la emoción. Bienvenido de vuelta. Carlos se acercó y abrazó con fuerza a Luis. Luis le dio unas palmaditas en la espalda, y sus ojos también se llenaron de lágrimas. Verte reunido con tu madre, sé que todo valió la pena. Inmediatamente después, Jorge apareció, su figura encorvada, sosteniendo un sombrero viejo que siempre llevaba. Se quedó allí, observando la escena con una mirada tierna pero llena de remordimiento. Carlos, lamento no haber dicho la verdad antes. Nunca debiste pasar por esto. Carlos se volvió hacia Jorge, se acercó a él, y sus ojos brillaban con comprensión y perdón. Jorge, no te culpo. Tuviste el valor de decir la verdad, y eso es todo lo que necesitaba. Sin ti, no estaríamos aquí hoy. Jorge asintió, con los ojos llorosos. Eres un hombre fuerte, Carlos. Espero que de ahora en adelante, tu vida esté llena de luz y alegría. Rosa se levantó, y sus ojos brillaban como nunca antes. Miró a todos los que estaban allí y dijo: no sé cómo agradecerles. Durante 20 años viví en la oscuridad del dolor, pero nunca dejé de creer que mi hijo regresaría. Ustedes me ayudaron a mantener esa fe, y ahora podemos compartir esta alegría juntos. Lucía se acercó, tomando la mano de Rosa, sus ojos rojos pero aún sonrientes. Señora Rosa, usted merecía ver este día. Su paciencia y amor por Carlos nos inspiraron a todos. Rosa sonrió, sus ojos recorrieron a todos los presentes, como si quisiera grabar la imagen de cada uno en su memoria. El amor nunca se rinde, ¿verdad? Y hoy hemos demostrado eso. Carlos miró a su madre, luego a todos los que lo habían apoyado, y su corazón se llenó de emoción. Mamá, y a todos ustedes, gracias por no rendirse conmigo. No sé cómo podré devolverles todo esto, pero viviré de manera que sea digno de la fe que pusieron en mí. Luis sonrió, dándole una palmada en el hombro a Carlos. No necesitas devolvernos nada, Carlos. Solo vive feliz, eso es el mejor regalo para todos nosotros. El sol comenzó a ponerse, bañando las hojas en tonos dorados y anaranjados, creando un escenario hermoso. Las risas, las palabras de agradecimiento, las lágrimas de felicidad resonaban en la tranquila atmósfera del Parque Casterfield. Un lugar que había sido testigo de la larga espera de una madre y que ahora se convertía en el escenario de una reunión, un testimonio del amor y la perseverancia que lo habían superado todo. La historia de Carlos y Rosa no era solo un viaje hacia la justicia, sino también un recordatorio del poder de la verdad, la paciencia y el amor incondicional. Durante 20 años, Rosa se había sentado en el banco del parque, sin dejar de esperar un solo día. Su amor y perseverancia se convirtieron en la luz que guió la lucha por la libertad de Carlos. Carlos había perdido 2 décadas de su vida, encerrado por un crimen que no había cometido. Su vida fue robada, pero nunca perdió la fe en la verdad. Cuando recuperó su libertad, no solo encontró su libertad personal, sino que también se convirtió en símbolo de la justicia restablecida, de que los errores y las injusticias no pueden durar para siempre. El evento que sacó a Carlos de la cárcel abrió puertas que habían estado cerradas durante mucho tiempo, revelando las oscuras fuerzas que habían controlado Casterfield durante años. Manuel Marconi, el cerebro detrás de todos los complots malvados, pensó que podría ocultar la verdad para siempre con su poder y manipulación, pero se equivocó. La verdad no puede mantenerse oculta eternamente, y una vez que sale a la luz, arrasa con todo lo que es falso. Cuando Carlos fue exonerado, la investigación sobre Manuel comenzó. Los secretos que había intentado ocultar durante 2 décadas empezaron a salir a la luz. Manuel no solo había manipulado el caso de Carlos, había construido una red de poder basada en sobornos, amenazas y otras actividades ilícitas. Pero la exposición de sus crímenes comenzó cuando la verdad sobre Carlos salió a la luz. El tribunal reabrió la investigación sobre Manuel Marconi,
no solo por lo que hizo con Carlos, sino también por otros crímenes que había cometido. Los aliados que antes le temían o habían sido comprados por él ahora se volvían en su contra, dispuestos a testificar para salvarse a sí mismos. Manuel fue arrestado, sin tener ninguna oportunidad de escapar. La imagen de el esposado, siendo sacado de su lujosa oficina, se convirtió en un símbolo del derrumbe de un imperio criminal. Finalmente, Manuel fue condenado por numerosos cargos, desde soborno, manipulación, hasta participación en actividades delictivas graves. Fue encerrado en prisión, donde tendría que enfrentar la soledad y el costo de los actos crueles que había cometido. Pensó que el poder podría protegerlo para siempre, pero estaba equivocado. El poder sin justicia es solo una ilusión, y esa ilusión no puede sostenerse ante la verdad. Pero esta historia no trata solo sobre la caída de un malhechor, sino también sobre aquellos que se atrevieron a levantarse, que se enfrentaron al peligro para hacer lo correcto. Luis, Teresa, Emilio, Jorge y los demás, todos ellos pudieron haber elegido retroceder, pero no lo hicieron. Eligieron la justicia, eligieron la verdad, y gracias a ello, cambiaron el destino de una persona y de todo el pueblo de Casterfield. La justicia nunca llega fácilmente, solía decir Luis. Pero si no nos rendimos, la justicia llegará, aunque sea tarde. Esas palabras se convirtieron en la guía para todo el arduo camino que recorrieron. Cuando la gente del pueblo vio la verdad ser revelada, no solo vieron la caída de un malhechor, sino también la victoria de los valores humanos, de la verdad y del coraje. De la historia de Carlos y Rosa, emergió un mensaje profundo, que el amor, la paciencia y la verdad pueden superar todos los obstáculos. Rosa esperó a su hijo durante 20 años, no porque tuviera garantía alguna de que él sería liberado, sino porque confiaba en la verdad y en su amor. Y fue precisamente esa fe la que se convirtió en la luz que guió a todos los demás. Cuando Carlos fue liberado, se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia. Sobrevivió a la injusticia, a 20 años de encarcelamiento, y cuando salió al exterior, no llevaba consigo rencor, sino gratitud hacia quienes lucharon por la verdad. Pensé que siempre estaría enterrado en la oscuridad, dijo. Pero gracias a mi madre, gracias a quienes nunca dejaron de creer en la justicia, encontré la luz de nuevo. Esta historia también muestra la importancia de la unidad. Manuel pudo ser un hombre poderoso, pero no podría haber ocultado la verdad por sí solo sin cómplices. Y de la misma forma, sin el apoyo y la unión de las personas buenas, es posible que Carlos nunca hubiera recuperado su libertad. Cada uno contribuyó a revelar la verdad, desde Jorge, que tuvo el valor de decir lo que sabía, hasta Teresa, que se dedicó a investigar y proteger las pruebas importantes. La victoria de Carlos y de quienes lo apoyaron no fue solo una victoria individual, sino una victoria de los valores más altos de la sociedad. Nos recuerda que, aunque exista la injusticia y el poder pueda ser mal usado, siempre habrá personas dispuestas a levantarse y proteger la verdad. Pueden pagar un precio, pueden enfrentar peligros, pero no tienen miedo, porque saben que la verdad y la justicia siempre prevalecerán. Al final de la historia, el pueblo de Casterfield ya no era un lugar donde las fuerzas oscuras pudieran manipular fácilmente. La historia de Carlos y Rosa inspiró a muchos, despertó en sus corazones la fe en la verdad y en la justicia. Y para Carlos, su nueva vida no era solo libertad, sino el comienzo de una nueva travesía, donde cada día se vive con gratitud y aprecio. Su historia demostró que, por mucho tiempo que se espere, la verdad y la justicia siempre serán recompensadas. Los malvados pueden ganar temporalmente, pero nunca ganarán para siempre. Y ese es el valor humano más profundo que deja esta historia, una lección no solo para los habitantes de Casterfield, sino para todos nosotros. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.